Génesis 24 dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mis estimados, yo sé que muchos lo saben, pero vamos a pasar por esta advertencia solemne. Ni se le ocurra empezar una relación con una persona que no es verdaderamente un creyente. Vean con la solemnidad que Abraham le dice a su siervo. Eso era una costumbre, eso de poner la mano debajo del muslo, pero es un juramento muy solemne. Por ninguna razón mi hijo puede casarse con una de estas mujeres de Canaán. Así los padres cristianos deberían ser de cuidadosos, de decir: tengo que criar. Yo les digo, porque lo digo también a mi hija, diciéndole: jamás, no puede pasarle por su mente una unión con alguien que no es verdaderamente un cristiano. Entonces, esto nos lleva al asunto serio de que es el cristiano. Yo no estoy diciendo que si va a la iglesia o que si no va a la iglesia, debe ser de su parentela. Y eso significa que es de la familia de Dios, que es nacido de nuevo. Si no es así, usted ya firmó un contrato con la desgracia, porque usted va a convivir con una persona que en el momento de las pruebas que vendrán y en las dificultades que vendrán, va a tener otra manera de resolver las cosas y no ir a Dios. En cambio, los que son creyentes, que sí también van a tener pruebas y problemas, ambos saben qué tienen que hacer. La pareja cristiana, cuando tiene problemas, saben qué tenemos que hacer. Busquemos a Dios, clamemos a Dios, busquemos consejo pastoral, vamos a la Biblia, hagamos algo, pero siempre tiene que ver con Dios. Pero cuando usted tiene eso en su corazón, estamos en serios problemas. Debemos buscar a Dios, pero su pareja dice: no, busquemos algo, pero pastores, ni Biblia, ni nada de eso. Ahí es donde estamos en gran problema. Entonces veamos un poquito de ciertas costumbres que habían y cómo han influido, cómo influyeron en el pasado y cómo se reaccionó ante ellas. Porque aquí Abraham, ya viejo, manda que le traigan, que le vayan a buscar esposa a su hijo. Y voy a leer el versículo. Vean, voy a ponerlo bien sencillo para generar lo que quisiera. Ustedes vieron, entonces lo encarga: vaya, me busca esposa para mi hijo, jamás de las cananeas, tiene que ser de mi parentela, etc. Y terminamos en el 67, en ese capítulo dice, vamos a leer desde el 63 para que nos demos un poquito el panorama de lo que está sucediendo. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y vean la conclusión: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué hay involucrado aquí para que tenga este final tan feliz? Fe. Abraham, el padre de la fe,
Solo imagínense, así como encargó a sus criados, él había, les puedo asegurar, orado y clamado a Dios que haya una esposa apropiada para mi hijo. Isaac por su cuenta creen que no había orado. Bueno, dice la Biblia que salió a meditar al campo. ¿Qué meditaciones habría en su corazón? Podemos especular, Señor, que esa esposa que me trae. Bueno, imagínense los pensamientos que él pudiera tener, pero salió a orar. Es decir, esto está hecho en oración. Y cuando viene la respuesta de Dios, él no le ve peros a la respuesta de Dios. Simplemente dice que la amó y ya. Hoy en día nosotros lo hemos complicado mucho más. Vean, los matrimonios no ven solo en la cultura hebrea. En toda cultura antigua los matrimonios eran arreglados por los padres. Y también existían lo que se llamaba casamenteras o casamenteros. No sé cuántos habrán visto, y si no, se las recomiendo mucho. Un musical muy viejo que se llama Fiddler on the Roof, que es el violinista en el tejado. Y nos da un poquito de la cultura hebrea en las colonias en Rusia, en finales del siglo XIX, puede ser, principios del XX tal vez. Pero aparece la figura del casamentero. Entonces la señora que era casamentera lleva una lista de todos los que van naciendo en el pueblo, chiquitos y chiquitas, y ellas para ir viendo cómo hacen las parejas, y anda en eso, en las casas. Ya es que tiene una niña que se puede casar, allá en la familia tal hay un muchachito. Ellos en eso todo lo arreglaban los padres. Y precisamente esto era tan así, no era poco común, era la norma en esa y otras culturas, que a veces los papás habían hecho compromiso con otra familia, y los que se casaban se conocían el día de la boda. Pues esto es lo que estamos viendo aquí. Ahora, no estamos propiciando eso, nosotros no podemos volver hacia atrás ahí, pero vean la actitud. Rebeca, espero que hayan leído el relato alguna vez, pero Rebeca, cuando ella ve que este hombre viene de tan lejos buscando esposa para su amo, y él le dice que ella es, porque él ha pedido a Dios, etc., a ella le preguntan, ¿irás con este varón? Es decir, no está forzada, pero le dicen, se anima, y ella dice, sí, iré. Yo creo que también Rebeca había orado al respecto y dice, Señor, si esto es, yo voy con fe. Y dice que sí. ¿Y cuándo se conocen? El día de la boda. Ahora, eso fue tan prevalente, y sabemos que toda buena costumbre incluso es manchada por el pecado a veces. Entonces se volvió, como muchos sabrán, una cuestión egoísta de los padres que querían hacer más grande su fortuna. Entonces ellos trataban de que sus hijos se casaran con aquellos para unir más fortuna, y una cuestión completamente materialista. Eso llevó a la tristeza, ¿verdad? Que sabemos muchas personas que eso es lo que querían, nada más enriquecerse, buscar, esa era la característica, la parte material. Ahora, de ahí, de esa forma antigua, común, porque era común, que los padres son los que decidían con quién se casa él y ella. Obviamente le pedían, ¿lo quiere? Sí, no, pero él no tenía mucha opción. Si dice que no, pues no, pero eventualmente son los padres involucrados. Pasamos a otro extremo, siempre somos reaccionarios, es decir, y las reacciones suelen ser al otro extremo, casi siempre. Entonces, de esas costumbres que hubo de los matrimonios arreglados, caímos en el romanticismo clásico, en aquellas novelas de amores prohibidos, y se generó en la gente un romanticismo al respecto de esto de buscar pareja, porque entonces ya no estaban dispuestos a seguir las directrices de sus padres. Ahora estaban dispuestos a seguir su corazón, pero ese fue el problema, que su corazón es pecaminoso. Si el corazón tiene fe, entonces era diferente. Ahora, voy a leerles algo para que vean
cómo en la Sagrada Escritura esta cuestión del romanticismo no parece ser tan importante. En Números capítulo 27, nosotros leemos una petición de las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés. ¿Qué pasaba? Estas hijas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y resulta que el papá de ellas no tuvo varones. Entonces ellas van y le dicen a Moisés: nuestro padre no tuvo varones, solo nos tuvo a nosotras. Se va a perder su nombre por no tener un varón. Entonces Moisés consulta a Jehová y ellas deben tener la heredad de su padre. Y entonces se les dice que sí, que ellas van a tener su heredad, pero oigan el requisito, dicen. Tenían que casarse con alguien de la misma tribu para que las heredades no pasaran a otra tribu. Y dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, el versículo 8: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia. Pero, ese no era lo que quería leerles, disculpen, pero para ver. Bueno, el versículo está en ese capítulo, ahorita no lo tengo, pero es esto: se les dio un requerimiento a ellas, deben casarse con alguien de la misma tribu. Es decir, se les restringen las posibilidades. Con nuestra mentalidad romántica, dice: pero es que ella se enamoró de uno de otra tribu. Sí, pero Dios dijo que a ustedes les toca solo con esta tribu. ¿Ven el asunto? Si involucramos los sentimientos a esa manera, entonces vemos pobrecitas las hijas de los Zelofead, que les pusieron esa carga. Bueno, les voy a leer algo un poquito más difícil todavía. Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y tomará por su mujer y hará con ella parentesco. De hecho, uno de los hijos de Judá se casa con una mujer y él muere porque era malo, y al hermano le toca tomarla por mujer. Y él era malo también porque dice, como la descendencia no iba a ser suya, él evitaba que ella tuviera hijos. Pero oigan lo que Dios está diciendo: se debe casar el hermano con la viuda. Ahí dice que si le gusta. Era un deber. Lo que quiero poner en sus mentes es: nosotros somos los que hemos hecho, queremos que todo quede tan acomodado a nuestros sentimientos y emociones, y era eso. Se imagina, piénselo usted, varón, es su hermano y queda viuda la cuñada, se muere su hermano, y le dicen: ahora sí, tiene que casarse con ella. Obviamente, si usted no es casado, ¿verdad? Eso era lo que le tocaba. Es que no había opción. Aquí no parece, entonces, vemos en la Escritura que se le diera tanta importancia a eso sentimental y emocional. Nosotros conocemos la historia de Ruth, la moabita, que viene con su suegra Noemí de los campos de Moab, y viene a Belén. Y Noemí sabe que hay un pariente que las puede redimir. Estas cosas no se hacían por emociones o sentimientos, es por un sentido del deber. Y eso es lo que falta mucho hoy en día. Sentido del deber no hay. Es simplemente dejarse llevar por las emociones y así. Ahora, sabemos que todo esto
no aplica a nosotros. Esas leyes se dieron con un propósito, cumplieron su propósito y ya no vivimos bajo este estándar de leyes. Pero quisiera también que veamos lo que ha generado ese cambio con un ejemplo personal. Yo entré a la universidad hace más de 40 años. En mi generación nadie le decía a uno qué estudiar. Y yo entraba y decía, ¿y qué estudio? Y no sé, nadie me ha dicho nada. Y me sentía así, a ver qué. Y de hecho por eso comenzaron con los tales programas. Había una oficina hasta en la universidad para ver para qué es apto usted y cosas así, para ver quién soy yo en la vida. Pero ¿por qué pasó esto? Porque una generación anterior era todo lo contrario. El papá le decía, usted va a ser médico y ya, yo le voy a pagar la carrera de Derecho y ya, usted no, yo soy abogado y usted va a ser abogado. Y era así, entonces no había elección. ¿Qué era usted? Lo que sus papás dijeran que usted iba a hacer. Y si era en cuanto a oficios, igual. No había una gran gama de elecciones. Es que su papá es carpintero, el negocio de la familia es la carpintería y usted lo que le toca es seguirlo. No había tanta complicación, la gente sabía que le tocaba. Pero entonces pasaron de ese modelo en las que muchas personas se quejaron. Lo que quiero es a ver si logramos hacer esa conexión con lo del romanticismo y las parejas. Algo impuesto era, me estudia tal cosa y ya, y los padres después los convencen de que eso está mal, ahora no le dicen nada. Pues debería haber algo balanceado entre exigirle una carrera a no decirle nada. Debería haber orientación porque son jóvenes que no tienen experiencia y necesitan datos, necesitan informarse, leer para tomar buenas decisiones. Lo mismo ha pasado con lo de las parejas. Pasamos de aquel extremo en que los papás son los que dicen con quién se casa, al otro extremo en que los papás son ausentes, completamente ausentes, y eso no es correcto. Pero lo hemos complicado mucho, porque ahora entonces esa parte sentimental de llévese por su corazón ha calado tan fuerte que ahí están las personas que se llevan por su corazón esperando y esperando al príncipe azul o él yo no sé a qué, y no es correcto. Debe haber sensatez, debe haber ese balance, sobre todo con el elemento de la fe. Les voy a contar cómo Juan Calvino le hizo una carta a su amigo Guillermo Farel. Juan Calvino es un francés, ¿verdad? Por causa de la persecución de los hugonotes y de los así se les llamaba a los protestantes franceses, él huye a Ginebra. Cuando él va a Ginebra, él no tenía intención de quedarse en Ginebra, él iba a otra cosa, porque él era un hombre que lo que quería era leer, estudiar, escribir, eso era lo de él. Cuando él pasa por Ginebra, había un hombre que también había sido sacerdote, Guillermo Farel, y ve el talento y ve la necesidad y le dice a Calvino, aquí nosotros necesitamos pastores, quédese aquí en Ginebra. Y Calvino le dice, no, yo no soy para pastores, que mi personalidad, yo soy más de libros, yo soy más de otra cosa, yo soy de escribir y yo quiero algo tranquilo. ¿Saben cuál fue la respuesta de Guillermo Farel a Calvino? Dios maldiga tu tranquilidad. ¿Cómo puede ser que usted vea una ciudad con necesidad y usted pudiendo ayudar y se va ahí? Y dicen que esa noche Calvino casi no pudo dormir. Me estoy yendo a lo cómodo y aquí hay una gran necesidad. Y entonces él se quedó entendiendo su deber. Entonces él viene y hace su deber. Ahora, un pastor necesita usualmente esposa. Y entonces él necesitaba esposa y le pide así a su amigo que le busque una esposa, porque en esa época un hombre no se acerca a una mujer, no, usted tiene que tener intermediario, alguien tiene que hablar por usted, o sea, su papá, su tío, alguien, pero usted ir directo no se hacía.
Entonces él pide la mediación de Guillermo Farrell para que le dice, búscame una esposa. Y entre y pone algunas características, y ojalá que hable francés. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a mí me hace mucha gracia, porque es que él era francés. Él veía como un plus que se pudieran comunicar en el mismo idioma. ¿Entienden, hermanos? No había tantísimo romanticismo. Él dice, yo necesito una esposa. Yo necesito una mujer que me ayude piadosa. Y tuvo una primera candidata, y él dijo, esta no sirve. ¿Por qué? La razón es que ella era hija de una familia acomodada. Y él dice, no creo que ella va a ser feliz conmigo. Yo no le voy a poder dar esa clase de vida que ella tiene. Y él le dice, no, esa no. Él se terminó casando con una viuda que ya tenía hijos, pero ¿qué es lo que quiero decirles con estas historias? Las cosas no se veían tan sentimentalmente, sino como algo del deber y de fe. Porque obviamente que Juan Calvino había, me imagino, clamado y pedido, Señor, envíame una compañera, yo necesito ayuda en esta tarea que tengo de pastor. Disculpe. Una cosa que lo facilitaba en ese momento, a pesar de que eran así las cosas, era que estaba muy claramente definido los roles. Entonces él sabía, una mujer sabía qué era lo que se esperaba de ella, lo tenía bien claro. Un hombre sabía lo que se esperaba de él. Hoy en día no es así. Y por eso creemos que es tan necesaria, mis estimados, la consejería pastoral. Porque, como les digo, antes no había ambigüedad, se sabía, la mujer sabía qué se espera de ella, el hombre sabía qué se espera de él, pero hoy no. Y entonces comienzan los problemas, porque cada uno viene con un modelo en su mente. Ese modelo de hogar lo ha aprendido de su propia casa o de las cosas que ha leído y de sus propias fantasías, pero no de la palabra de Dios. Y comienzan a chocar. Entonces van a comenzar los choques ahí, porque cada uno viene con su modelo. ¿Cómo se soluciona? Yendo a la palabra de Dios. Que ambos que van a unirse tengan un concepto correcto de qué es el matrimonio. Por eso empezamos por ahí, ¿verdad? ¿Qué pide Dios de él? ¿Qué pide Dios de ella? Me contaba una hermana aquí cuán necesario fue, y que ella no lo tuvo, consejería prematrimonial. Hace bastantes años nosotros tuvimos contacto con un hermano que servía en aquel momento en la iglesia que se llama la IBI en la República Dominicana, y nos facilitaron un material bastante útil. El pastor que va a aconsejar pareja le da ese cuestionario, es un cuestionario largo, ¿qué le puedo decir? Creo que son más de 50 o 60 preguntas, que cada uno de ellos tiene que llenarlo aparte, y el pastor después va a ver las respuestas para ver dónde hay ahí un anuncio de problemas futuros, porque se les preguntan muchas cosas muy diversas para ver dónde están parados, y eso nos ayuda a ver si eso se puede aliviar antes de que se casen. Es muy necesario. Hay que advertirles, no queremos seguir el patrón del mundo de que la gente se case para estarse separando o divorciando. No, eso no es lo que el Señor nos dice. 1 Corintios 7 nos dice claramente, no se separen. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar, lo cual es palabra prohibida para algunos hoy en día. Decirle a una persona que no puede casarse es algo como, ellos creen que qué clase de secta es esa. Bueno, está aquí en la Biblia. Lo que tienen que hacer es resolver su situación conforme a la Biblia, excepto, como habíamos dicho, en el pacto quebrantado por un adulterio, que Jesucristo así lo dijo, salvo por causa de fornicación. No hay, hermanos, hemos cedido ante el mundo a matrimonio sobre matrimonio,
casarse, descasarse, volverse a casar. Bueno, eso tiene que quedar bien claro aquí. Ustedes los que se quieren casar van con esa meta de para siempre. Que las palabras resuenen en aquella ceremonia donde dice, hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué es lo que quisiera sugerirles para evitar fracasos? Número 1 es la oración. Si usted no ora al respecto de esto, usted se está comportando como un incrédulo que vive de la casualidad. A ver qué pasa. El creyente vive en oración, pidiendo al Señor esa guía del Espíritu Santo y viendo los principios que la palabra de Dios le dice para decir sí o no a algo. Que ese es algo que me duele mucho de cómo las personas hoy están tomando decisiones. Sé que en nuestras iglesias no, pero es tal vez bueno mencionarlo para que evitemos y también luchemos contra eso. ¿Cómo toman decisiones las personas? Con la supuesta palabra que le dio yo no sé quién, que dice que Dios me dio una palabra y me dice cosas y aprueban relaciones de esa manera. Y las personas piensan que están bien porque alguien les dijo sin aplicar los principios bíblicos. Eso, primero que todo, desecharlo. No nos vamos a regir ni por nuestros pensamientos, ni emociones, ni por las de otros, sino por la palabra. Pero segundo, en oración, tomar en cuenta a los padres. Sus padres, sean cristianos o no, son los que Dios puso sobre usted y deben dar su opinión al respecto de esa relación que usted va a empezar. Ahora bien, como en muchas ocasiones ocurre que los que vienen a la iglesia, sus padres no vienen, los pastores funcionan como esos padres. Entonces, piense que tiene que haber esa relación paternal para que usted pueda venir al pastor y hablar de esto. Él va a tomar esa actitud de padre que le aconseja. Si hay honestidad en aquel pastor, el pastor le va a hablar como si usted fuera su hija, como si usted fuera su hijo. Porque ¿qué pensaríamos de un pastor que dice, o piensen en mi caso, que yo dijera, este hombre jamás lo querría yo como yerno, pero es ella la que se va a casar, no es mi hija. Eso sería una espantosa doble moral, pero no, deberían los pastores tratar a esas niñas, decir, yo quiero para usted un hombre que de veras la va a cuidar, la va a guiar espiritualmente, la va a proteger y va a proveer para usted. Y al hombre le quiere decir el pastor, yo quiero para usted una mujer que tema a Dios, que lo respete, que críe con usted una familia para Cristo. Eso es lo que se espera. Entonces se necesita ese acompañamiento pastoral. Las mejores maneras de conocerse tienen que ser en ambientes naturales. No siempre es posible, pero es lo más sabio hacer. Sea observador de cómo se comporta ella, sea observador de cómo se comporta él antes de que sepa que a usted le gusta. Porque en el momento que sepa que a usted le gusta, le aseguro que él se va a comportar excelentemente. Que así es nuestro corazón. Quiere mostrar la mejor parte. Pero los sabios van a observar desde antes, sin darle a ver qué es que le interesa, para ver cómo es él, cómo trata a los suyos, cuál es su manera de comportarse. Y si eso se propicia, conocerse en ambientes neutrales, es bueno. Después puede darse entonces ese siguiente paso hacia conocerse más como el cortejo. Entonces, el varón tiene que hacer siempre la propuesta. Hombres, eso es lo que les toca. No hay otra manera. Ahora, ha habido veces en las que un varón puede, o alguien viene y dice, yo quisiera, pastor, entablar una relación con este o con esta. ¿Qué le parece a usted? El pastor pudiera dar ese consejo. No creo que esté esa persona preparada, he visto ciertas cosas, cierta inmadurez. O puede que diga que sí, pero puede que sea usted el que no está preparado. Y el pastor también tiene que decir, vea, esa persona es excelente, pero usted yo le veo que le falta mucho. Entonces, pero no significa que no del todo, por ahora no. Y tenemos que aprender eso también, por ahora no. Entonces viene ese cortejo, luego el compromiso,
todo en oración, todo con esa guía. Y es tan hermoso cuando la iglesia aprende a vivir esto como familia. Porque oímos a los hermanos pedir oración en la iglesia porque han empezado una relación de noviazgo y la iglesia se alegra y comienza a orar por esa nueva pareja que tal vez el Señor les está esperamos que lleguen al matrimonio, sí. Y luego por ahí sale la foto en el Facebook de que le dio el anillo y ya todos se alegran y todo eso. Pero miren, hay una oportunidad muy, muy especial que toda pareja cristiana no debería desaprovechar. Y como les digo, no tiene que ver tanto con el día de la boda y la fiesta y las cosas que algunos tienen como ilusión de eso, sino ese día, gente que nunca hubiera venido a la iglesia, que usted tal vez los ha invitado y usted quiere que escuchen la palabra, gente que nunca hubiera venido a su boda, sí viene. Y el pastor va a preparar para ese día un sermón que llegue a los corazones, que aplique esa preciosa verdad del matrimonio a la relación de Cristo con su iglesia. Se va a perder usted de eso. Y de veras, los que así lo entienden, y aquí hay algunos que han pasado ya por eso en ese entendimiento, y me dicen: pastor, estamos orando por su sermón, porque van a llegar familiares míos, porque van a llegar amigos. Y eso es lo que les digo: ¿cómo vamos a desperdiciar ese momento de dar la palabra de Dios en un momento en que las personas están dispuestas a escuchar? Pero claro, como les decía, como todo se ve de una manera egoísta y una manera conveniente, entonces ni siquiera se piensa en eso a veces. Pero eso debería ser central en aquel día de la boda. Es una oportunidad única. Hay dos ocasiones en las que yo he visto en el ministerio pastoral que son muy apropiadas para la proclamación del evangelio. Una es las bodas y la otra es los velorios. Porque nadie le va a decir que no va a llegar al funeral. Tenemos la vela y ahí van a tener que oír. Si nosotros aprendemos a tener el corazón más en las cosas del Señor que en nosotros mismos, apreciaremos este tipo de cosas. Ahora, para ir concluyendo pronto, el versículo, quisiera ir a Hebreos. Es el lema de las conferencias: honrosos sean todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa esa palabra mancilla? Mancha. El lecho conyugal no debe tener mancha. Y hay mucho que decir al respecto, pero ese es el concepto que tenemos que tener los creyentes de cómo debe ser el matrimonio. En el mundo, las personas que no temen a Dios buscan unirse simplemente para poder tener a alguien con quien desahogar sus pasiones. Es pecado así. Porque la Sagrada Escritura nos dice muy claramente en 1 Tesalonicenses lo siguiente: que cada uno de vosotros, 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces no se trata simplemente de buscar un escape. Hay algo mucho más grandioso y deberían entusiasmarse en que sea más grandioso que solo
esa unión, van a construir algo juntos. Van a construir algo juntos. Hay una manera en que lo hace el mundo y nosotros tenemos que diferenciarnos de esa manera. En las preguntas que ustedes tengan por ahí o las que surjan ahora, vamos a revisar cuáles de ellas se pueden responder en la próxima, después del almuerzo. Haga preguntas con confianza, son anónimas. Lo que queremos es esto, los temas deben ser discutidos, deben ser hablados. ¿Qué dice Dios de esto? Porque las opiniones que tenemos son realmente mundanas muchas veces y provienen de otra parte menos de la palabra de Dios. Vean, por ejemplo, que hay ocasiones en la Sagrada Escritura en que el apóstol dice que es mejor no casarse, y así lo vimos también. Hay que ver por qué, cuándo, y hay que entenderlo. En 1 Corintios 7:29, esa es la recomendación del apóstol Pablo, mejor no casarse. Pero había unas razones, un cierto momento, unas ciertas circunstancias. Él está respondiendo a cierta situación que están viviendo ellos. Sin embargo, en Jeremías 29 es muy diferente. Y él les dice, a los que están en Babilonia, ¿saben qué hay que decirles? Cásense y tengan hijos y hagan casas. O sea, tenemos que entender, ¿por qué les digo esto? Porque no se trata de ir a simplemente un versículo y aplicárselo a usted mismo. Usted tiene que entender por qué se dijo eso en la Biblia, qué principio hay ahí. Y entonces, por ejemplo, en lo que les dije del caso de Abraham, de Isaac, de Rebeca, hay un principio. Yo no estoy diciendo que tengamos que volver a los matrimonios arreglados así, pero hay un principio de fe que ya no existe. Isaac tuvo que confiar y él dice, mi papá ha orado por esto, envió a este criado con solemnes juramento y me la trae, yo no le pongo peros a lo que Dios me manda. Y simplemente dice, y la amó. Pero la gente quiere sentir eso antes. Vuelvo al modelo de Calvino. Él se casa con una mujer que necesita esposo y él necesita esposo y ya. Y aprenden a amarse. Y la gran diferencia del cristianismo es que como tienen una meta común, que es glorificar a Dios, se va a poder, porque temen a Dios. Si usted se casa, hermana, con un hombre que teme a Dios, él no va a maltratarla, porque él teme a Dios y ve lo que Dios dice, que no las puede tratar ásperamente, que tiene que cuidarla, que como Cristo con la iglesia, dar su vida por ella. Pero si usted lo que anda buscando es otra cosa, entonces se quedará en una terrible espera. Varones igual. Si usted lo que está esperando es algo agradable a sus ojos, le digo que eso agradable a sus ojos puede que lo tenga y eso dura un espacio de tiempo. La belleza dura un tiempo. Pero lo otro que pueden construir juntos, y eso es por la gracia de Dios que tenemos que decirle, Señor, danos esa actitud de recibir lo que tú nos das. Hombres, sean valientes, hagan sus propuestas. Y lo más que pueden decir es que no, pero tal vez le dicen que sí. Y si le dicen que sí, empiezan y se puede llegar a conocer y puede formarse un precioso hogar para el Señor. Vamos a parar aquí. Vamos a ver qué sigue en la sí. Vamos a ir pronto, ahorita nos van a dar unas instrucciones, pero entonces quisiera que terminemos este espacio con oración, que Dios nos ayude, que nos corrija Dios de las cosas que no hemos estado haciendo bien. Y bueno, vamos a aprovechar también para dar gracias a Dios por los alimentos que Él ha provisto, y ya los hermanos nos van a indicar cómo hacerlo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias que nos has concedido estar aquí. Reconocemos que son muchos los temas que están sobre la mesa y no hay tiempo por ahora de profundizar en ellos, pero ruego que lo principal haya quedado claro para que mis hermanos y hermanas consideren lo que tú pides
y que no vayan más allá de lo que tú pides. Pedimos por los solteros, para que tengan la razón correcta para formar matrimonios y que no pospongan lo que no debe ser pospuesto, pero que tampoco se apresuren errando en sus decisiones. Gracias porque nos has concedido estar aquí. Concédenos ahora un buen espacio mientras almorzamos. Aprovechamos para darte gracias por el pan que tú has provisto. Gracias por los hermanos que se han esforzado para mantener, para proveer esto para nosotros. Que podamos disfrutar con alegría los alimentos. Y siempre cuando vamos a sentarnos a comer recordamos, Señor, qué bendecidos somos, siempre tenemos lo que necesitamos. Danos un corazón agradecido. En el nombre de Jesucristo, amén.